Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto volver a volver a estar con ustedes. Bienvenidos a la sexta charla de este ciclo de conferencias Manos a la obra por el autismo. Perdón. Buenas tardes a todos, qué bueno que nos están acompañando. Hoy toca pues nuestra siguiente conferencista, es la licenciada Mari Udave. Ella nos va a exponer lo que es el cerebro autista. Bienvenida, licenciada. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Como les decía hace unos minutos, estoy muy contenta de ver este bonito equipo que conforman. Ustedes son activistas, mamás activistas que están haciendo hasta lo imposible por llevar información. Despertando de autismo suena fuerte y no nada más en Sonora. Estamos, por ahí me presento, yo soy la licenciada María del Socorro Udave, soy neuropsicóloga clínica, licenciada en educación especial, soy logopeda integral y estamos conectándonos desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, de Clínica Cane, que es una institución, es una clínica de atención al neurodesarrollo y neuroevolutivo. Entonces, pues bueno, muchas gracias de verdad por haber extendido esta invitación a nosotros. No, gracias a usted y el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes. Hoy nos tocó estar dando esta charla, vamos a llamarla así. Me gustaría que pudieran, que conversáramos sobre lo que es el cerebro autista. Para poder entender el cerebro autista, como les comentaba al momento de que me presentaba, les cuento un poquito sobre mi capacitación o mi preparación. Yo tengo 18 años de egresada como licenciada en educación especial, tengo 4 años como logópeda integral y 1 año y medio egresada como neuropsicóloga clínica, pero alrededor de mis casi 19 años de servicio he trabajado cerca del autismo desde la parte pedagógica hasta ahora que estoy dentro de la neurobiología del autismo. Cuando solicitaron el tema, la verdad, créanme, es un tema muy extenso, muy hermoso. Conocer el cerebro autista es algo que nos puede llevar muchísimo tiempo, pero esta charla es dedicada a que entendamos cómo es el proceso de la neurobiología, que tenemos que entender qué es la neurobiología. Para empezar, tendremos que trabajar con esta definición. Es un campo muy complejo que estudia los aspectos anatomofisiológicos del sistema nervioso central desde 4 perspectivas, que son las principales. Hablamos de la genética, neurosocial, neuroanatómica y neuroquímica. Es decir, la neurobiología, este campo va estudiando toda esa parte de la conformación del sistema nervioso. Tenemos que entender cómo nuestro cerebro, desde que tenemos ese desarrollo, es quien está llevando a cabo todo este proceso. Y si hablamos del trastorno del espectro autista dentro de la neurobiología, tenemos que entender que nuestra principal computadora es nuestro cerebro. Es quien nos está rigiendo en movimientos, en actitud, en cambios, en muchas situaciones sensoriales, en comunicativo, motores. Entonces, el desarrollo de la neurobiología determina que cuando existe una alteración, por mínima que sea en cualquiera de las áreas, se genera un trastorno. ¿Por qué? Porque está generando un cambio, está transpolando una situación y genera un trastorno. Espectro, hablamos porque hay una diversidad de conductas. Sabemos que cuando hablamos de autismo, y lo hemos estado viendo durante estas charlas que nos ha estado brindando Despertando de Autismo, que cuando hablamos de autismo hablamos de una triada. Estamos hablando de las conductas comunicativas, conductas motoras y conductas sociales. Y son infinidad. Si nosotros variáramos con todas las comorbilidades que tiene el autismo, pues haríamos un infinito de comorbilidades. Eso le llamamos espectro, porque es algo que no podemos sintetizar. Y autista, porque hablamos del autónomo, ¿no? De esa parte donde nos enfocamos y englobamos. Entendamos que el cerebro de una persona, porque no digo niños, porque hablamos en general, de una persona con el espectro del autismo, es porque está teniendo
una transformación en su neurobiología. Entonces tenemos que aprender o simplemente concientizar, porque ese es nuestro objetivo de este mes de la concientización. ¿Qué sucede? Porque tristemente la sociedad tenemos muy estigmatizado de ver a un autista y querer ver al autista haciendo sus movimientos estereotipados, aislado de la sociedad, etiquetado como una persona con una discapacidad, con una enfermedad. Y no es así. Todos los cerebros, la mayoría, tenemos esas transformaciones, tenemos un tipo de alteración en diferentes áreas. En este caso nos enfocaremos en lo que es el espectro del autismo. Se movió ahí un poquito las diapositivas al momento de subir al formato. Para nosotros poder lograr entender la neurobiología, el trastorno, qué es lo que altera, qué está generando ese trastorno, pues estamos hablando del neurodesarrollo, cómo se va desarrollando todo esto, toda la parte neuronal desde la gestación, desde la embriogénesis, desde cómo vamos nosotros generándolo. Pero hablamos de que es un trastorno de neurodesarrollo, ya hablamos qué es el espectro del autista, las triadas, las comorbilidades, pero ¿qué es un trastorno de neurodesarrollo? Este sistema nervioso es cuando el sistema nervioso, inicia su desarrollo durante la embriogénesis, desde que están esas divisiones celulares, y ahorita lo vamos a ir viendo, siguiendo una guía genética. Pero no en constante interacción con el ambiente que se está generando dentro de... Y se continúa formando, o sea, está la embriogénesis, va desde que se hace la fecundación, vamos viendo las divisiones celulares, ahorita más adelante vemos el desarrollo, hasta los últimos años de vida continuamos reformando toda esa parte del desarrollo neuronal. Entonces, esto se altera de una forma que produce una disfunción cognitiva. Cuando se altera un sistema en el desarrollo, en el neurodesarrollo, generamos alteraciones de una disfunción cognitiva, neurológica y psiquiátrica, que da lugar a lo que denominamos los trastornos del neurodesarrollo. Si vemos un poquito, yo les comentaba trastorno porque se transforma, porque al momento en que se está desarrollando, está madurando, estamos hablando de las podas también, más adelante vemos cómo va transformándose todo nuestro desarrollo neuronal. Están generando cambios constantes. Cuando se llega a presentar una mínima alteración, tenemos esas disfunciones cognitivas, neurológicas, psiquiátricas. Les puedo dar un ejemplo, no es decir, ya tengo yo una edad adulta, 40 años, 50, 60, créanme que ya tengo pacientes hasta de 30 años en estas condiciones, que pueden alterarse algún tipo de infarto cerebral. Ahí hay una alteración y generalmente, ¿qué sucede? Pues tenemos deterioros cognitivos, neurológicos y psiquiátricos, motores y en sus comorbilidades siguientes, ¿verdad? Hablábamos de la embriogénesis, desde que se genera la fecundación y empezamos a generar toda esa división celular, empezamos a hablar que a partir, y esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, que del día 20 empieza la formación del tubo neural. Esta estructura se forma, es fundamental y se va formando desde las primeras etapas del desarrollo embrionario. Esto con el tiempo va desarrollándose, va el tubo neural, día 20 empiezan ya ahí a desarrollarse el sistema nervioso central, y va a generar con el tiempo, conforme vamos generando los meses en la gestación, al cerebro y la médula espinal. Cabe recalcar que dentro del sistema nervioso central empezamos a formar los pares craneales, que son 12 pares, y es donde entonces, mamás que nos están viendo, que hemos vivido este proceso de la gestación, es desde ese momento, día 20, que se empieza a formar el tubo neural, que ya el bebé, ¿cómo se forma el bebé? Pues con la sangre, se alimenta del cordoncito umbilical, se va alimentando con la sangre y vamos formando cada mes diferentes partes de la gestación, donde van saliendo extremidades, que es lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Ya se mueve, ya tiene piernitas, en este mes ya desarrolla ciertos sentidos, al cuarto mes tiene el sentido auditivo, olfativo, etcétera, hasta que va ya generando los rasgos físicos que son en los últimos meses de gestación. Pero es muy importante recalcar
que desde el día 20, que todavía muchas no sabemos que está ya generándose el embrión dentro de nuestro cuerpo, ella está empezando a generar esos pares craneales y ese tubo neural mandando información para formar un sistema nervioso central. ¿Qué es lo importante de estos pares craneales, del tubo neural, de la médula espinal, del cerebelo, que va generando esa formación? Que ahí es donde empieza toda la parte sensorial, donde está nuestra cuestión motora, toda esa parte que nos va a regir a través del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entre el tercero y casi el octavo mes de gestación se presentan anomalías de migración. Ok, hablamos que se está formando el tubo neural y digamos, ¿qué lo forma? ¿Cómo se forma el cerebro? Sabemos que tenemos más de 10 miles de millones de neuronas en nuestro cerebro que van siendo parte de esa formación. Cuando está la gestación, está el tubo neural, está generándose ya toda esa parte del encéfalo, el cerebelo, estamos migrando neuronas hacia donde va creciendo, es como una florecita que se va expandiendo. Entonces, primero está todo junto, ¿no? Y se va expandiendo, entonces tiene que tener ciertos determinados lugares las venitas de cada hojita, no puede ir toda una hoja a tener las venitas. Entonces, las neuronas van a migrar a donde tienen que ir alojadas en esa parte que le corresponde estar cada comunidad, cada campo de neuronas. Entonces, entre el tercero y casi octavo mes se pueden presentar anomalías dentro de la migración. ¿A qué nos referimos con anomalías dentro de la migración? Pues que probablemente estemos teniendo muchísimas sinapsis, muchas conexiones, que hay alteraciones y que los pueden presentar muchas condiciones, tanto genéticas como insultos ambientales. ¿Cuáles son los insultos ambientales? Ahorita los vamos a ir también viendo. Esto no lo puede generar los insultos ambientales, la genética. Muchas veces cuando ustedes van por primera vez a un acercamiento que observan que hay un deterioro cognitivo en su hijo, en el habla, diversificaciones, y se acercan a una primera acercamiento a un diagnóstico, siempre se nos abre un historial clínico. Y si hemos observado, es de suma importancia en la mayoría de las situaciones que determinen cómo fue su gestación. Si hubo muchas alteraciones, tiene también que ver, claro está, las alteraciones emocionales, porque si es un embarazo con muchísima ansiedad, podemos estar generando alteraciones dentro de esto. Se habla, y quiero recalcarlo de forma muy general, no quiere decir que todas las mamás vivimos las mismas situaciones. Esto está tomado data de los últimos estudios del 2018. Siempre hemos dicho de dónde viene el autismo. Hay estudios desde 1902. En 1902 se abre la primera investigación sobre autismo, que no precisamente fue Kanner, pero empieza esa parte de esa investigación. ¿Y cuántos años? Casi un siglo tenemos, el siglo investigando sobre estas cuestiones neurobiológicas, neuroanatómicas del autismo, y aún así no hay algo que podamos decir en su totalidad, ok, esto lo está generando totalmente algo genético, esto es porque... Un ejemplo, ¿verdad? Dormí mal. O sea, no hay una base científica que nos determine al 100% qué genera. Por eso hablamos de esta neurobiología y de las comorbilidades, y vemos el logotipo del infinito en el autismo, porque son cientos de situaciones que pueden generar una alteración en la migración desde que está el embrión generando. Algo que quiero también que tengamos muy presente es que el autista nace autista, el espectro viene desde la gestación. ¿Qué está sucediendo ahorita? Que tristemente lo vemos mucho,
que haya mucho autismo mal diagnosticado porque se confunde con otros parámetros dentro de los trastornos o comorbilidades. Un autista viene ya desde su gestación y eso sí está comprobado científicamente. Ahorita aquí tenía, porque sí les quiero dejar los datos tal de cuáles son, ¿verdad? El autista nace, pero vuelvo al inicio, queremos ver un autista que desde que nace el niño va a estar así por los estereotipos, porque hemos visto infinidad de películas, porque vemos series, porque tenemos una configuración irreal, que eso está lastimando a la población. En los datos, de acuerdo al INEGI, antes de pandemia podíamos ver que 1 de cada 69 pacientes presentaba la característica del espectro autista. Doy datos generales, no reconocidos al 100%, pero lo podemos observar. Después de pandemia tenemos 1 de cada 20 pacientes. ¿A qué nos estamos refiriendo? No es que esté de moda, no es que nos ha tocado escuchar palabras, se está contagiando, no está de moda. Anteriormente no había tantos estudios y teníamos un estereotipo, una etiqueta para las personas que presentaban el trastorno del espectro con comorbilidades severas que podían ser detectables. Muchas no me van a dejar mentir, como colegas que veo aquí conectadas. Cuando ya diagnosticamos al niño, siempre, meses después, se diagnostica uno de los papás. No quiere decir que 100% sea genético, pero tenemos aportaciones del genoma emocional, de genomas, que participan y muy probablemente mis alteraciones neuronales las tenga también mis hijos y haya estas migraciones. Entonces, también es muy importante entender que el autista nace, es decir, que nacen las triadas, que el autista nace, no decir ya la etiqueta, un autista. No, el autista nace, es decir, un niño, pues, como lo etiquetamos, sexto mesino, 7 mesino, el autista nace, es decir, ya trae las alteraciones en las migraciones de su desarrollo en la tríada comunicativa, social y motora. Probablemente es un niño que simplemente puede estar teniendo alteraciones en esas triadas, pero de una forma muy leve y se logra estimular, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo vamos detectando hasta los 2 o 3 años de vida, o hay quienes hasta los 30, 40 años detectan que en realidad tienen esas 3 triadas. Es importante, esa triada, perdón. Es importante recalcar, el autismo se rige en esa triada, que ahorita los vamos a ver, cuáles son las partes que en la migración se pudieron ver afectadas. Estamos hablando que al momento de haber estas migraciones, hay una alteración funcional en la corteza cerebral. ¿Cuál es la corteza cerebral? Pues lo que cubre, lo que va recubriendo, ¿verdad? La parte cerebral. Lo cual origina anomalías estructurales en la disposición de las neuronas, lo que yo decía. Fíjense cómo al momento de que se alteran, están las migraciones, entonces me va alterando esa parte de la corteza. ¿Y saben qué es lo que afecta? La función sináptica. ¿Por qué? Porque repite patrones de conexiones dentro de columnas corticales. Es decir, yo ya tengo la formación, tubo neural, cerebelo, encéfalo, está formado ya el cerebro, está ya el niño ya a punto, o ya nacido, a punto de pasar por la situación del parto después de sus semanas de gestación. Sí importa, y aquí cabe aclarar mucho, importa mucho la semana de gestación en la que el niño nace. ¿Por qué importa? Porque hay una embriogénesis que lleva de 38 a 41 semanas, perdón, en donde va desarrollándose toda esta parte de la neurobiología. Entonces, sí, hay pacientes 7 mesinos, 8 mesinos, que nacen con alteraciones sensoriales. ¿Por qué? Porque faltó, vamos a hablarlo con estas palabras, una maduración. ¿Por qué? Porque al momento en que seguían migrando, pues es como, digamos, se asustan las neuronas y agarran otras situaciones. Y entonces hablamos del momento en el que el niño, desde que está en el vientre, estamos hablando que sí importa las semanas de gestación en las que van haciendo. Ya vimos la embriogénesis. Entonces, nace el bebé, un bebé a término, vamos a hablar un bebé de 38 semanas de gestación,
Pero desde que yo vivo mi proceso de gestación, ¿qué hacemos nosotros como mamás? Empiezo a tener movimientos porque voy caminando, me siento, me paro, el agua, la sensación que yo percibo del agua a través del tacto de toda mi piel, todas esas reacciones generan una sinapsis porque hay alteraciones, hay aprendizajes, las neuronas están funcionando dentro del bebé. Entonces, cuando yo tengo un conocimiento, cuando yo adquiero un aprendizaje, una neurona y otra neurona, como lo vemos en la imagen, se conectan, se van conectando, ¿sí? Vemos el cuerpo de la neurona, ¿verdad? Entonces, se van conectando. Al momento que se van conectando, van haciendo mucha parte de la sinapsis. ¿Qué pasa cuando los axones, esta es la migración, cuando la conexión del axón y la neurona está la neurona y si ven la colita, ahí va el neurotransmisor, entonces ese lleva la información, pum, se van colisionando. Entonces es como vamos a pasearnos de la granja al zoológico, entonces van las neuronas. ¿Han visto la película Intensamente? Que tiene las islas y están los tubitos y cuando la niña ya deja algo de importarlo, se va derrumbando, ¿no? Entonces, ellas se van migrando a donde tiene que ir ese aprendizaje, conocimiento, sensación, emoción, reacción, van migrando las sinapsis. ¿Qué sucede con las personas del TEA? ¿Qué pasa en ese cerebro que ya tuvo una alteración de migración? Está la sinaptogénesis, ya que se hizo la sinapsis, al momento en que se forma esa sinapsis en el desarrollo, el autismo se altera durante los procesos de migración y, ojo, también de la mielinización. Esto genera una alteración en la poda neural. Me voy a regresar un poquito. Sinapsis, juntamos conocimiento. Yo siempre les pongo el ejemplo a los papás. ¿Qué sucede? Estamos hablando ya de la migración, creo que la entendimos, que tienen que acomodarse ciertas áreas, los conocimientos van migrando, vemos el cerebro y cuando hemos visto videos que se están transportando las neuronas, nuestro cerebro es energía, totalmente, por eso cuando hacemos los electroencefalogramas, etcétera, te manejan voltios, nuestro cerebro es energía. Este es un cable de un cargador, es cobre, que va a pasar la corriente eléctrica, ¿verdad? Porque pues es lo que está conectado. Hace la conexión, hace la sinapsis, se conecta. Entonces, necesito yo que pase energía del cargador a mi teléfono para que mi teléfono tenga electricidad. ¿Qué pasaría? Esta es la neurona. Si este cable no tuviera este recubrimiento plástico, en automático va a haber una descarga. Entonces, cuando hay falta de generalización de mielina, cuando se deja de producir o las cantidades de mielina disvarían, va a haber un rompimiento. Entonces, o podemos generar mucha sinapsis o dentro de las podas neurales podemos tener excesivas. Pero en los TEA, repetimos, las personas que tenemos un cerebro neurodivergente, digo tenemos porque yo tengo TDA, las personas que tenemos un cerebro neurodivergente, tendemos a tener mucha información porque hacemos muchas sinapsis. Está Jan, ahorita vamos a ver una imagen, cómo se ve a través de un estudio para que lo entendamos un poquito más, porque muchas veces vamos con el neurólogo y nos enseñan y es como, pues sí, veo muchas arañitas, muchos puntitos, muchas rayitas, y más o menos decir, ya sé, esas son las neuronas y ahí sí está mi hijo teniendo sinapsis o acá le falta. No es como que somos doctores, somos expertos, lo aclaro, es para que tengamos un poquito más de conocimiento. Los expertos son los neurólogos, yo soy neuropsicóloga. Entonces, estamos hablando que pues ya se desarrolla, ya el niño ya va a nacer. Entonces, si desde la gestación, esa sinapsis, y ahorita van a ver cómo se ve un cerebro desde gestación con la sinapsis, hay alteraciones, en esta septogénesis va a haber alteraciones. Ahí, en ese preciso momento, se genera el trastorno, se presenta la alteración al momento de migrar y si esa conexión se ve interrumpida. Está un poco borrosa la imagen, pero esta es una línea del tiempo, digámoslo de esta forma, de la sinaptogénesis en la corteza cerebral de un autista. Como desde que está en el nacimiento, hablábamos que pasa del tercero al octavo mes,
y cómo va generando, ¿no? ese crecimiento en nuestro cerebro. Pero si observamos, no los cerebros, la parte de abajo, donde está el embrión, va generándose ya estado fetal, vaya estando ya el bebé, el producto totalmente formado, nace y empieza a tener una evolución motora, y lo mismo pasa en el cerebro, ¿verdad? El cerebro, está el tubo neural, veíamos una bolita así, entonces el cerebro se expande, va expandiendo, pero tiene que caber en mi cavidad craneal. Entonces, esa masa se arruga. ¿Por qué el cerebro está arrugado? Porque el cerebro está así todo en esos surcos, en esos íngulos que tenemos, ¿verdad? Porque tiene que irse acomodando. Entonces, hay varias capas que protegen, que van cubriendo, pero todo tiene una función. Entonces, en la parte del autismo, la parte del cerebro que más se ve afectada es en la corteza. Muchas veces cuando el neurólogo nos da el diagnóstico, generalmente vemos que hay una alteración en el subcórtex o en el córtex. Alteraciones de sueño, ¿verdad? Que son las más comunes. Y también comúnmente las alteraciones de epilepsia. Ok, vamos, bueno, las preguntas las vamos a contestar al final. Las chicas van a estar ahorita, las mamis de Despertando por el Autismo, seleccionando. La verdad estoy viendo muy buenas preguntas, pero me voy a hacer esta pausa regresando a lo de la sinapsis. Esto ya va quedando claro, ya nace el niño. Cuando hay mucha sinapsis, estoy recibiendo mucha información. La poda neural es la que elimina conexiones defectuosas y optimiza el funcionamiento neuronal. En el autismo, esta poda da lugar a grados de sobreconectividad anatómica que aumenta y disminuye la eficiencia de la comunicación entre las regiones corticales. ¿Qué quiere decir? La poda neural, este ejemplo me encanta. La poda neural se las voy a poner con este ejemplo. iPhone, Android, ¿verdad? Estamos hablando que yo tengo un aparato, un aparato Android que tiene 70 gigas capacidad. Entonces tengo documentos, bajo jueguitos, bajo aplicaciones. ¿Y qué va a pasar si yo le estoy metiendo información? Va a llegar un punto en el que mi teléfono va a empezar a estar lento, se me va a bloquear, de repente se apaga y empezamos a frustrarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya llené al límite de capacidad de retención de información este teléfono. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Yo desde que estoy en el vientre estoy recibiendo información, estoy generando sinapsis. Entonces, al momento, muchos dicen que es nada más antes de la gestación, pero se ha comprobado que al momento de que nacen los niños también hay una poda neural, es decir, a esta información ya no me es útil y la vamos desechando. Es bueno que se mueran las neuronas, porque si no, imagínense, es lo mismo que un aparato, un dispositivo, estamos saturados. Las personas que tenemos un cerebro neurodivergente podemos duplicar la información, entonces es donde nos alteran los sonidos, es donde si se fijan durante todo lo que yo estoy hablando, yo tengo que estarme moviendo, yo tengo una silla giratoria, por aquí yo creo mi mamá ha de estar conectada, siempre me llama la atención, es que no te estás quieta, es que te mueves mucho en la silla, pero yo tengo que regular mi atención y mi forma de regularla es estarme moviendo. ¿Por qué? Porque mi sobrecarga informativa necesita una regulación. Entonces, esto nos pasa y más en las personas autistas, ya vimos que pues hay mucha sobrecarga, esta poda neural se tiene nace el bebé. Las personas con autismo afecta la poda neural de una forma que no se produce de la misma manera y nos vamos a los Android. Un iPhone no se limpia de la misma forma que un Android. Un iPhone no tiene las mismas aplicaciones que un Android, más sin embargo, buscan la forma de comunicarse. ¿Qué sucede? Que Android tiene aplicaciones diferentes a las aplicaciones de un iPhone, ¿verdad? Más sin embargo, los dos son funcionales.
cada uno a su forma, pero para entenderle al iPhone yo tengo que bajar cierta aplicación para que sea compatible con Android, o muchas veces, no lo puedo abrir, es que el mío es Android. Exactamente, porque tus podas neurales fueron diferentes a las mías, entonces todos debemos de entender esta situación. ¿Qué pasa cuando podamos? Si yo podo un arbolito, pues van naciendo. Entonces, la poda neural es darle espacio, es quitar todo lo que no me sirve, no me utiliza para tener una regeneración. El cerebro hasta el último momento sigue regenerándose, claro, está a menor intensidad. Entonces, cuando muchas veces decimos, ya estoy muy grande para aprender, pues sí, hay dificultades en traer atención, pero el cerebro va a generar. Si nosotros nos aprendemos a cuidar nuestro cerebro, si lo apapachamos mucho, si lo ejercitamos, el cerebro va a ser funcional. ¿A qué me estoy refiriendo? Quiero que entendamos la poda neural, que es necesaria, pero en los autistas se duplican. Entonces, si voy a podar de 10 millones de neuronas, si voy a podar 2,000, para el autista 2,000, pues ya se volvieron a hacer otras 20,000 millones de neuronas, o sea, van generando. Pero, ojo, no están equitativamente distribuidas. Muy probablemente hay ciertas neuronas en esta área y millones en esta, que es en la parte, no sé, motora fina, y yo tengo alterada la motora gruesa, porque en la motora gruesa sí está muy baja la parte de la sinapsis. En esa área hubo una alteración en los cíngulos, entonces pues no genero la suficiente mielina, muy probablemente. Super ejemplo, perdón, me detuve a leer este comentario. Super ejemplo, jamás lo había escuchado de esa manera y queda totalmente entendible. Tengo que compartir que este ejemplo de la Android y de iPhone se lo escuché a Leonardo Caracol Farfán en uno de los congresos en los que tuve el placer de conocerlo, y me ha hecho mucho sentido, y desde ahí cloné un poquito esta parte y lo he escuchado de otras personas, pero yo a quien se lo escuché y lo reconozco es a Leonardo Caracol Farfán. Él es una persona autista de chileno, que por aquí ya también en Despertando de Autismo tuvo un acercamiento, tuvieron un taller. Es una persona muy admirable. Muy bien, continúo. Ya vimos todo este proceso, la sinapsis, qué pasó, desde dónde se pudo haber alterado toda esta situación. ¿Cuáles son los procesos críticos para que entendamos el espectro del autismo? Punto gigante y con todas las luces de colores, el neurodesarrollo. ¿Por qué? Por la embriogénesis, por la sinaptogénesis, por la sinapsis, por la poda neural, ¿verdad? Neurodesarrollo, se desarrolla mi cerebro. ¿Qué áreas son las que se afectan con las situaciones? Corteza cerebral, poda neural y efectos externos. Ojo, ¿qué afecta la corteza cerebral? La formación desde que va el tubo neural, todo lo que estuvimos viendo, y la migración. Dentro de la formación estamos hablando de la mielina, de las vainas mielinas. Es bien importante que cuando estamos embarazadas tomemos mucho el ácido fólico, el omega 3, para nosotros poder brindar, porque pues se nutre, ¿no? También de eso. En la poda neural, pues es antes del nacimiento, y esto me encanta que lo entendamos, que la poda neural, esto en el 2018 hablábamos que era antes del nacimiento y en la pubertad. ¿Por qué pasa en la pubertad? Porque empezamos a transformar y tenemos hormonas diferentes y nuestro cuerpo empieza a cambiar hormonalmente. ¿Qué sucede? Que mi información genera cambios. Necesito quitar. Entonces entra el de, ya no soy un niño, mamá, trátame como un adulto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya empiezo a tener informaciones distintas. Y en la pubertad, para quienes nos cuestionamos tanto por qué los adolescentes somos tan difíciles, están rompiéndose, pero también están teniendo esas podas y olvidan ciertas situaciones y son muy reactivos. Yo lo veo de esa forma desde la parte de cómo la mente está viendo la información y tiene las reacciones el cerebro, desde la parte emocional, desde el sistema límbico. Y nos vamos también que ya a una edad, antes hablábamos de una tercera edad, pero ya estamos hablando que una edad adulta vuelve a haber una tercera poda neural. Y los efectos externos son los insultos ambientales. ¿Por qué los llamamos insultos ambientales? ¿Por qué? Porque yo pues no cuidé mi alimentación, yo consumía
psicotrópicos, fármacos, cosas que me alteraban, que pastillas para bajar de peso, que tuve epilepsia. Este es un caso, están ahorita, la doctora Miriam, se me fue el apellido, están enfocadas en esta investigación, donde las personas, las mamás de niños con TEA, hay una investigación, que tuvieron crisis epilépticas, o sea, cuando usamos el valproato y cuando usamos el té de valeriana, que tienen altos concentrados de mercurio, y acuérdense que el bebé se forma de nuestra sangre, ¿verdad? Aunque traiga carga también genética de papá y se va haciendo ahí toda la combinación. Entonces, cuando usamos el ácido valproico y el té de valeriana, que tienen altas concentraciones de mercurio, esos son uno de los principales factores que están generando el deterioro tanto en mielina como en la migración, y nos afecta mucho la parte del subcórtex. Otro factor, otro insulto ambiental, el uso excesivo de pantallas. Si el autista nace, o sea, nace la triada, nacen esos trastornos ya debilitadas, esas partes a nivel neuronal. Y todavía de premio, cuando nace el bebé, tenga, mi amor, un iPhone, el último iPhone de 50,000, 80,000, no sé cuántos pesos cuesta, y su moñote para el bebé, porque ya los bebés nacen touch. Pues bien padre, seguimos ejercitando, ¿verdad? Toda esa parte neuronal. Tengo también por ahí hay una entrevista sobre el uso de aparatos, de los dispositivos, ya desde bebecitos. Entonces, ¿qué sucede? Que dejo de estimular y bloqueo. Ese es otro súper insulto ambiental. Otro insulto ambiental es cómo viví mi embarazo, qué tanta ansiedad hubo, si tengo yo también como papá antecedentes, infinidad de situaciones. ¿Se acuerdan que les hablaba yo del desarrollo de las conexiones neuronales? Si observamos en las columnas, un recién nacido tiene una formación neuronal regular. Al mes ya tiene más. ¿Por qué? Porque al mes ya recibió otras sensaciones: frío, calor, cólicos, hambre, que me mecen, que me besuquean, todo el amor. Entonces empiezo yo a generar más a los 3 meses más, 6, 15 y 24 meses. ¿Se fijan cómo vamos recibiendo conocimiento y vamos generando? Esa es la sinapsis. ¿Ven cómo se van juntando? Todas esas conexiones, nos vamos conectando. Acuérdense que hablábamos de conectar el cargador al celular. Para que estén bien conectadas, ¿qué necesitamos? Un cable que tenga muy buena resistencia. Hablamos de tener suficiente mielina para que los neurotransmisores puedan estar generando la transformación de información. Las personas con autismo, la diferencia tienen la diferencia en el desarrollo de la corteza. Si vemos, aquí seguimos hablando de un recién nacido, un niño de los 6 años está lleno de, así tremendamente, y en la adolescencia vuelve a bajar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede dentro de esta situación con las personas con autismo? Seguimos a los 6 años, a los 14 la imagen puede generalmente estar igual. Aclaro, porque no es mi especialidad la neuroimagen, pero estoy dando yo los ejemplos de una forma que ustedes como papás y como docentes, como colegas, podamos entender. Hablo de la salud mental, no de la salud clínica. ¿Qué provoca las características del autismo? Las conductas características del autismo. Hablábamos de 3 fases de una triada. ¿Recuerdan esta triada? Que viene siendo la cuestión comunicativa, social y motora. Recuérdenlo siempre, ese es el TEA, que anteriormente podíamos decir Asperger porque tenían una parte cognitiva muy elevada, pero estamos dentro del autismo nada más, así purito. Esas son las 3 áreas. Ya que mi hijo es súper hiperactivo, tiene debilidades sensoriales, tiene trastorno obsesivo compulsivo, tiene una discapacidad intelectual, ya son comorbilidades. Ya hablábamos, miren, hubiera puesto todas las comorbilidades para que lo fueran viendo, pero por eso hablamos de un infinito, porque nunca vamos a terminar de combinar los trastornos. Y el autismo no es como que el centro. Si hablamos de un trastorno de déficit de atención, pues sí, también puede haber. Esto está bien padre porque es bien importante, esto lo quiero decir muy bien, que cuando busquemos un diagnóstico, siempre pidamos los 3 diagnósticos: el clínico, el diferencial y el funcional. ¿Qué va a pasar con el clínico? Pues tu diagnóstico que te da el médico, ¿no? Tienes autismo.
pero ¿por qué tengo autismo? Porque tienes conductas estereotipadas, porque tienes no toleras los ruidos, porque tienes marcha podálica, porque no te gusta el contacto físico, porque no tienes, no me sostienes la mirada, y te empieza a decir todas las características que se retoman para las evaluaciones. Ok. Entonces, tú me dices que tengo autismo por esto. Ahí viene el diferencial. ¿Qué me está generando que yo tenga esas conductas? Pues es que neuronalmente, en la parte del cerebelo, o sea, te lo pueden explicar así, sí, pero ¿qué me lo genera? Ya, Ana, sí, ya lo tengo. ¿Qué me genera? Bueno, lo que pasa es que tú, aparte, tienes conductas autistas. Acuérdense, ¿qué provoca la conducta del espectro autista? Conducta. Pues que tengo una alteración sensorial, que tengo una alteración en el área de Broca y no me puedo comunicar, que tengo una alteración en el sistema nervioso central y tengo alteraciones en el sistema límbico y no controlo y no regulo emociones, ¿no? Entonces, ese es el diferencial. Bueno, un TDA también puede decir trastorno de déficit de atención con impulsividad. Pero tiene características autistas. No, espérame, no tiene características del autismo. Tiene características de la conducta, que es muy, 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 muy diferente. Y el funcional es, bueno, ya sé que tiene autismo, ya sé cuáles son las conductas, ya sé con qué comorbilidades está. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el diagnóstico funcional? Bueno, pues él necesita, como yo, una silla giratoria para centrar la atención. Y tampoco es que vamos a poner un delfín en el patio para que el niño sea funcional, sino con lo que está en su contexto, y es en donde, papás, nosotros podemos determinar el estilo de terapia que el niño requiere. Bueno, hablamos de la conducta. Sí se me movieron las diapositivas. Hablamos qué nos provoca, qué partes del cerebro provoca la conducta social. ¿Se acuerdan que la migración, la primera parte que afectaba era la corteza? Entonces, por lógica, estamos hablando que hay una alteración en la corteza prefrontal, corteza cingulada. ¿Qué es la corteza cingulada? Eso es que vamos viendo. Si vemos nosotros una tomografía, no un electroencefalograma, el electro es el de los piquitos. Si nosotros vemos una tomografía de un cerebro, podemos ver la diferencia entre los cíngulos, ahora sí que como que las ranuritas que tenemos. El cerebro autista hay unos que son más grandes, están más amplias las ondas cinguladas. Tenemos en el giro fusiforme, circo temporal superior, amígdala, que la amígdala pues es la parte fundamental porque hay un surco en espejo, entonces por eso también tienden a ver mucha clonación en la sinapsis. Giro frontal inferior y corteza parietal inferior. ¿Esto qué es lo que nos hace? Bueno, pues la conducta social. Si nosotros estamos hablando del surco temporal superior, de una amígdala, que es donde nosotros tenemos la recaptación de información, ahí hay una alteración en la cual yo prefiero aislarme porque no tolero muchas personas a mi contexto, a mi alrededor. Yo prefiero no hablar o no opinar porque ya me aturdí o es tanta la información. Muchas veces estamos hablando con una persona autista, tú le estás hablando, pero él está escuchándote a ti, está escuchando que mueves los pies, está escuchando hasta cómo pasas la saliva y aparte el camión de afuera, no sé, que un niño lloró a 20 metros, porque muchas veces hay una hipersensibilidad auditiva. Entonces, como la amígdala, la corteza parietal, o sea, toda esa corteza está generándolo, pues entonces me bloquea. Pero si hablamos de la corteza prefrontal, está aquí. Estamos hablando que tenemos las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Bueno, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Aquí es donde vienen esas partes de sus alteraciones cuando hablamos que mi hijo tuvo un episodio. Mi hijo, tú le dices no y no se controla y a veces de la nada él tiene una alteración. ¿Por qué? Porque él no tiene una flexibilidad, él todavía se le dificulta negociar consigo mismo sus conductas en la parte social, pero también podemos hablar en la cuestión de aprendizaje porque nos va a ir afectando. Y si nos vamos a la conducta comunicativa, hay un área que está
en el cerebro, que es en el área de Broca, y está la de Wernicke. Wernicke es más en la cuestión de conocimiento, y el área de Broca, como lo dice Broca, motora, ¿no? Entonces se altera. ¿Cuántas veces no hemos visto en la cuestión comunicativa que me empiezan a hablar así las personas del espectro? Empiezan a ser un poquito robotizadas o muy determinantes, ¿no? Muy delimitantes. Entonces, aquí está esa parte. El surco superior temporal, los ganglios basales, la sustancia negra, por supuesto, está dentro del tálamo, que es de las partes súper importantes, y el núcleo del cerebelo. Aquí en la conducta comunicativa hablamos que aquí es por qué mi hijo tiene las ecolalias, porque es muy repetitivo, se aprende comerciales, se sabe comerciales de memoria, es porque el área de Broca, la sustancia negra, el núcleo del cerebelo tienen alteraciones y sobre todo los ganglios basales. Aquí lo vamos manifestando de esa parte. Y en la conducta motora, acuérdense que acá hablamos de motora al área de Broca en la comunicación, en todo lo que implica comunicarse. Y en la corteza y en la motora tenemos también en la corteza frontal, cingulada anterior, ganglios basales igual, tálamo y cerebelo. Si nos fijamos, son las únicas áreas específicas. Si vemos nosotros, esas áreas son las que más se determinan. ¿Se acuerdan que yo les decía, podemos ver un cerebro iluminado, un cerebro neurotípico todo iluminado, donde están las reacciones, y el cerebro de un autista solamente va a estar más enfocada y todavía más en la parte del cerebelo, de corteza prefrontal, en la amígdala y en las áreas cinguladas, no en su totalidad, porque es donde ellos tienen esas dificultades en la migración. Como puede que pinte, pues hay estudios que se vea la inversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Por aquí vi un poquito una pregunta, ¿por qué se golpea la cabeza contra la pared? Hay quienes lo hacen contra la pared, hay otros que están emocionados y de repente sueltan el golpe, ¿verdad? Y se empiezan a golpear, o hay quienes sí realmente empiezan a tener los estereotipos. No lo hacen de una forma consciente, pero necesito la regulación. Y el problema de la clonación o de la sobreenergía en la sinapsis es que elevan mucho el umbral del dolor de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que busca sentirlo porque no se logran regular. Y ahí estamos hablando de que hay una alteración en el sistema nervioso central a través de pares craneales en la cuestión sensorial. ¿Qué quiero decir? Que tengo una debilidad tremenda y tengo ya no nada más, estoy dentro de este espectro, mi comorbilidad, hay un trastorno para procesar la información sensorial y para modularla. Ese es otro trastorno, ¿verdad? El sensorial, pero hay 3 tipos de trastorno sensorial y dentro del de modulación tenemos también 3 áreas. Muchas veces es muy confundible un espectro autista con un trastorno de procesamiento sensorial. Todos los autistas tienen un procesamiento sensorial alterado, todos, pero no todas las personas de trastorno de procesamiento sensorial están dentro del espectro. Hablábamos en la conducta motora y en la conducta comunicativa, que hablamos del núcleo del cerebelo y del cerebelo. Cuando se está formando el tubo neural, pues va generando. Entonces el cerebelo es esta parte que tenemos acá. Actualmente en las investigaciones más recientes hay diferencias estructurales en el cerebelo que pueden estar relacionadas con algunos aspectos del trastorno del espectro autista. Según este estudio de neuroimagen del Centro Médico de Irving de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, los hallazgos se detallan en esta edición digital de PLOS ONE. Entonces, aquí vemos una tomografía. Se dice que las personas con espectro tienen más plano el cerebelo, más grande, pero está así. Entonces, estamos viendo de frente, vemos cómo se va desarrollando. Ahí es que no tengo el pulsor para poder mostrarles exactamente el área donde el cerebelo se empieza a ver más amplio. Podemos ver como en la primera imagen, si van viendo cómo se va haciendo la amplitud.
El cerebelo significa ese pequeño cerebro, ¿verdad? Pues es el 10% de toda la parte del cerebro. Y este es el que contiene el 80% de las neuronas. Entonces, esta estructura es de forma irregular, principalmente sus funciones son motoras. Y hablamos que de ahí pues se determina todo, si nos fijamos la cuestión del autismo, también está toda la cuestión motora y está dentro de las áreas sensoriales, de las áreas de movimiento, la regulación. Entonces vamos a ver esta parte, extrayendo las reglas, así se funciona lo sensorial y sobre todo la parte cognitiva. Muchas de las veces el autismo no compromete el área cognitiva y tenemos autistas funcionales, 100% funcionales en el área cognitiva y sus deterioros son esa triada nada más, que era lo que mencionábamos anteriormente como el Asperger, que en el 2018, en el DCM5, pues ya lo quitan totalmente y las personas diagnosticadas con Asperger, que es alto funcionamiento, es un autismo de alto funcionamiento, porque de igual forma, si observamos, tienen esa triada con la alteración comunicativa, social y motora. Según Denisova, en una interpretación de los hallazgos, aumenta la complejidad estructural del cerebelo. Esto puede mejorar el aprendizaje implícito en niños que se desarrollan atípicamente. ¿Qué quiere decir? Que es bueno, no es malo. No decir, ay, no, pues mi hijo tiene el cerebro todo. No, no, no. También es bueno tener las transformaciones a nivel cerebral, porque es cuando decimos, es que son muy inteligentes, son muy organizados, porque tienen otras altas capacidades que como un cerebro neurotípico no son, muchas de las veces se inhiben. Actualmente se están evaluando estudios en bebés y niños pequeños. ¿Por qué? Porque es donde es más detectable, porque está en el proceso de desarrollo, que están en riesgo de desarrollar un autismo, a lo largo de la vida. ¿A qué nos referimos? El autismo se nace con esa triada, se nace con esas debilidades del trastorno, ¿ok? Pero muchas de las veces podemos serlos estimulando y es cuando pasamos la vida, pasa el largo del desarrollo y puede que afecte, puede que no, o lo veamos como una simple personalidad de esta persona que está presentando el espectro. Pero si presenta esa triada, vamos de una forma regular, es funcional, y yo le meto insultos ambientales, ¿qué va a pasar? Va a desarrollar más fuerte esa parte del espectro. Esto yo lo saqué totalmente de la investigación, ¿verdad? Y pues bueno, cabe mencionar que agradezco, vamos, no sé si a las preguntas, por mi parte es toda la información. Créanme que si a mí me dejan, yo me quedo aquí días y días hablándoles de esto porque es una de mis pasiones, estudiar y analizar e investigar sobre el espectro, pero bueno, estamos, no los quiero sobresaturar también de información. No, no, gracias a usted. De hecho, estaba muy interesante la plática, la verdad. Me estaba riendo porque dice que usted tiene que estarse moviendo en la silla para poder estar poniendo atención y estar y le digo, esto es mi regulador. Y yo si quiero poner atención, tengo que estar aplastando los restos. Y tenemos que buscar a las personas, yo soy de la idea que yo creo que el 100% de la población tenemos algún tipo de trastorno, ya sea sensorial, mental, alimentario, ¿verdad? De neurodesarrollo, pero yo creo que todos tenemos. En mi caso, pues sí es el TDA, sí es genético, entonces pues mis hijas lo van presentando, pero yo fui diagnosticada a mis 37 años de edad. Entonces, ahora me entiendo mucho, mi mamá dice, es que para ti todos tenemos algo. Yo, pues no, pero sí, en realidad tenemos que buscar la forma de ser funcionales. Así es. Dice Julia Cruz de... dice, buenas noches, ¿puede ser el autismo hereditario? No hay una investigación, como lo comentaba yo en un principio, que nos diga sí, pero hay una alta probabilidad, digamos de un 80%, que sí lo manejen. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el papá lo tiene, la mayoría de las conductas son hereditarias y aparte, pues hablamos también de algo que se me pasó a decir, las neuronas espejo, ¿verdad? Entonces, recordemos que la parte de la amígdala está refiriendo esa cuestión. Así.
Sara Sanz dice, buenas noches, soy de Argentina, tengo una nena de 4 añitos, autista, grado 1. Quisiera saber si a través de las terapias ella va a poder hablar, porque hasta ahora solo dice palabras sueltas. Claro, yo no tenemos el caso para decir, sí, mamá, tu niña va a hablar, pero sí es muy importante la estimulación de terapia del lenguaje. Lo que sí yo puedo recomendar mucho es que dentro de las terapias del lenguaje busquemos mucho la estructuración de logopedia, es decir, trabajar el lenguaje desde la parte neuronal, porque algo que les voy a decir aquí también es que muchas veces el lenguaje se deteriora, el habla, dice palabras aisladas, porque porque aparte de que tenemos el problema en la corteza, ¿verdad? En esa parte y en el área de Broca para poder adjuntar el significado y hacer la conciencia fonológica de la estructuración del lenguaje, también hay que revisar que nuestros niños no estén respirando por boca. Entonces, muchas veces se traban o nada más te dicen, ma, dame, porque necesitan o sale el sonido o entre el aire. Entonces se empiezan a entrecortar y se acostumbran a hablarte sistematizadamente como robotitos o cortando palabras porque tienen que tomar el aire para estar respirando. Entonces, o entra el aire o sale el sonido. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Vemos cómo está su mentón. Una persona con respiración mixta, el mentón empieza a retraerse en esta posición. Entonces tenemos mordida cruzada, ojos cansados, y eso es algo bien importante que no va dentro de, pero es algo que me gustó mucho compartir, que al momento en que el niño esté respirando, que nos genera problemas de habla, también genera trastornos del sueño, porque no está oxigenando al momento de dormir. Entonces, si ya traemos un diagnóstico, mi niño tiene una respiración mixta, pues vamos a tener todavía más irregularidades. Por eso es muy importante la terapia y que manejar los 3 diagnósticos para poder regular todas las áreas. Dice Bren Medina, dice, mi tía, hermana de mi mamá, tiene el hijo, hoy tiene 24 años, tiene autismo. Yo tuve un hijo autista autista 3 años, dice, ¿tiene que ver con los genes? Mi hijo sería primo segundo de mi primo. Creo que me revolví un poquito. Acuérdense que tengo TDA. Mi tía hermana. Ella tiene un hijo que tiene 24 años y es autista. Y él tuvo un hijo que ahorita tiene ¿Sí? es autista y que quiere saber si tiene que ver los genes. Sí, muy probablemente sí. Y también es que son muchos factores. Acuérdense que son 3 grados críticos. Estamos hablando de la migración, estamos hablando de la embriogénesis, pero también los insultos ambientales, que tantos fármacos se consumían y el proceso del desarrollo, pero en un 80% es muy probable. Hay posibilidad, si quiero, perdón. Sara Sanz dice, ¿hay posibilidad de que quiero tener otro hijo, me salga autista? Esta es una pregunta muy recurrente que nos hacen los papás. Para empezar, Sara, necesitamos saber cuál es el diagnóstico, cuáles son los diagnósticos del paciente, los diagnósticos de los papás, ¿verdad? ¿Cómo está tu función? Es algo también que hacemos mucho hincapié. Para sacar los diagnósticos también tenemos que tener un diagnóstico nutricional, ver cómo está toda la cuestión de nutrientes y poder determinar si hay un alto potencial de probabilidades genéticas, que la carga sea más genética si uno de los papás está presentando esa triada de conductas, que sí pueda tener esa posibilidad. O sea, hay un alto porcentaje que puede hacer, pero se tienen que revisar muchos factores. Dice Ivana Fernández, felicidades, licenciada, por tan buena información. Muchas gracias, Ivana, un saludo hasta Monclova, Coahuila. Erika Dumer manda un sticker ahí. Dice Jazz Coronel, buenas tardes, licenciada. ¿Qué opina de lo que el psicoanálisis piensa sobre el autismo? Híjole, es una pregunta muy abierta porque pues hay muchísimas conductualidades y teorías que tienen los psicoanalistas, ¿verdad? Pero bueno, mi función como neuropsicóloga es
así de simple, lo que la mente recibe, le manda la información al cerebro y cuál es la reacción que tiene el cerebro en base a eso. Entonces, creo que sí, no sé las opiniones de muchos, pero mucho del psicoanálisis habla sobre trabajar lo cognitivo-conductual. Entonces, yo estoy a favor 100% porque es una de las mejores terapias y herramientas que requieren, porque acuérdense que son triadas de conducta, es una triada de conducta el espectro, entonces son infinidad de conductas, entonces es darle herramientas, pero al paciente para que logre regular. Familia Argel, no siempre es así. Mi segundo bebé, gracias a Dios, no tiene autismo. Así es. Nosotros tenemos casos, por ahí, no sé si por aquí estaba viendo que se había conectado. Tengo una paciente de Estados Unidos, tiene un niño dentro del espectro y 3 niños que no están dentro del espectro. Y tenemos casos de hermanitos con el espectro y otro con TDA, mamá con TDA, papá con TEA. Entonces, acuérdense que aquí lo más importante es entender lo que es el autismo y sobre todo entender cómo funcionamos como seres humanos y cómo cuidamos nuestra salud mental. Yo sé, y todavía está muy, muy estigmatizado el decir, mi hijo es autista, ¿no? Y sufrir, y tiene mucho que ver quién te reciba, quién te dé el diagnóstico, quién te atienda, ¿no? Pero yo no es como decir, cálmense mamás, sino es decir, ok, conscientemente me quiero embarazar o tengo que cuidarme, con un año de anticipación, tomar el ácido fólico, tomar el omega 3, hacer mindfulness, no tener tanto estrés, porque el estrés genera que el cortisol se eleve. Entonces tenemos que vivir y planificarlo, más sin embargo no te puedo asegurar que no vas a tener alguna complicación. Eso va dependiendo de cada organismo, cada mente y cada cuerpo. Estrada Raquel dice, ¿qué opina en gemelos que uno tiene probable TEA y el otro TDAH? Pues bueno, acuérdense de la embriogénesis y de la sinaptogénesis, que a pesar de que estén en la misma bolsita, que estén en su mismo, cada uno tiene su cordoncito. Entonces se va generando cada uno su tubo neural y cada uno va desarrollando. Muy probablemente en la captación de información neuronal, las migraciones fueron de diferente manera. Y por ahí alguno de los papás está teniendo alguna alteración, ya sea de alguno de los dos trastornos. Dice Tania Retanmax, dice, buenas noches, ¿por qué los niños tienen un desarrollo normal y luego se nota el cambio? Por la poda neural. Acuérdense que hablábamos de la poda neural. Entonces, hay quienes energéticamente pues va detonando y se van bloqueando. Muchas veces pasa en el autismo que dicen, es que mi niño hablaba y dejó de hablar. O mi niño esto y dejó de hacerlo. Entonces, ahí estamos hablando y estamos comprometiendo la poda neural y los insultos ambientales que les estamos presentando a nuestros hijos, llámese principalmente uso de pantallas. Delin Sánchez dice, cuando te dicen que tienes retraso psicomotor, ¿es probable que tenga autismo? Híjole, pues sí tendríamos, eso va a depender. Un retraso psicomotor, cuando hablamos de retraso psicomotor, es porque el niño está en un desfase madurativo, pero muy probablemente haya tenido alguna alteración durante el parto, que haya tenido alguna debilidad de falta de oxigenación. Entonces, eso generalmente son los PCI, que hay para el cerebral infantil, y es donde se está generando, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que ir viendo conforme las pruebas, se tendría que aplicar un perfil sensorial para poder determinar y un perfil nutricional y complementarlo con las pruebas como ADR, A22, para ya sea descartar, porque no nada más usamos esas pruebas para decir que tiene, sino para descartar o para confirmar. Dice, Tania dice, a los 17 años se puede iniciar desde cero en el autismo. ¿Qué se puede hacer por una persona con autismo desde esta edad? Bueno, pues principalmente acercarnos con un neuropsicólogo
o un profesional que tenga las certificaciones óptimas para poder realizar los 3 diagnósticos que mencionábamos y llevar esta terapia tanto cognitivo-conductual como una terapia ocupacional y psicoterapia. Belén Huerta dice, buenas noches, ¿qué otros trastornos se pueden confundir con TEA? Pues bueno, hablábamos que uno de los principales es el trastorno de procesamiento sensorial y el trastorno de déficit de atención, porque generalmente confundimos o pensamos que nada más existe el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, cuando también es como el autismo, que está dentro de varias ramificaciones. Entonces hay un trastorno de déficit de atención con impulsividad, donde el paciente no logra la regulación, también por alteraciones dentro de la modulación sensorial en el área de registro. Entonces sí pueden ser confundibles. Nos ha pasado y en lo personal he diagnosticado pacientitos, no sé, digamos, a los 2 años, 9 meses, 3 años y medio, y después de una terapia, 8 meses, volver a hacer la aplicación, totalmente estaba encuadrado porque por los medicamentos que ya traía del neuropediatra, infinidad de situaciones, factores ambientales, insultos ambientales, y definitivamente hay ocasiones que son de los conductos auditivos que están tapados, entonces eso genera una alteración sensorial, pero sí se puede confundir. Ya no se escuchó. Ay, perdón. ¿Por qué generalmente el autismo se presenta el año o el año y medio de edad y lo principalmente afectado es en el habla, ya sea que se disminuya o elimine? Porque hablábamos de la sinaptogénesis. Recuerden que hasta los 3 años dejamos, ¿sí se acuerdan que se veía una sinaptogénesis, una línea de tiempo que va desde el bebé y veíamos que va ya desarrollando desde el gateo? Entonces, cuando es la migración neuronal, hay áreas en las que no se produce como debería o hay una falta de mielinización en la conexión de los neurotransmisores. Entonces, digamos que el cable está pasándole la carga a mi celular. Muy bien, pero donde yo lo traigo el uso, ¿cuántas de nosotros no nos sucede que el cablecito se troza, ¿verdad? Entonces ahí ya hubo una falla, una alteración, y eso pues solo lo pudiéramos ver mediante otro tipo de estudios, pero eso es lo que regularmente pasa, ese tipo de alteraciones. Y se presenta en esta edad del año a los 3 años porque es cuando estamos en pleno proceso de aprendizaje y de desarrollo. Es cuando más es detectable. Okay. Dice Bonner Rodríguez, dice, buenas noches, desde Argentina, ¿una persona autista puede tener retraso? Así es, una persona que tiene el espectro del autismo puede tener alguna alteración, una comorbilidad con una discapacidad intelectual. Puede ser genética, puede haber dentro al momento de que está el alumbramiento, falta de oxigenación, ciertas debilidades, medicamentos mal suministrados, y sí puede comorbilizarse con un daño cerebral, con una alteración ya de un daño a nivel cerebral. Me imagino que hablábamos de retraso intelectual, ¿verdad? Porque pues si la triada del espectro autista genera retraso maduracional en las áreas comunicativas, social y motoras. Uh-huh. Dice Natalia, dice, buenas noches desde Chile. Ay, un saludo a nuestro amigo Leonardo también allá en Chile. Dice, ¿quién de los otros 2 diagnósticos aparte del clínico? Bueno, toda especialista certificada debe de buscar, de hecho dentro del ADR y del A22, nos lo maneja y vemos las áreas, cómo está en el área madurativa, conductual, de lenguaje, comprensión, o sea, vamos viendo, ¿no? Todas las áreas. Pero es importante no quedarnos, no se nos vendió mucho el A22 y el A22 y el ADR y dejamos de lado. A mí en lo personal me gusta más aplicar otro tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque todo profesional que esté certificado, capacitado en esta área, tiene que saber que la triada no nada más se basa en cuestionarios para papás. Que esta triada estas conductas se tienen que ver desde la parte sensorial,
alimentaria, es decir, tiene que participar una neuropsicóloga, neurólogo, pediatra, y nutrióloga. No es necesario hacer todo un equipo porque hay lugares donde no los hay, pero sí puedes aplicar un perfil sensorial súper recomendable, el Winnie Doom. Podemos trabajar una SQ3, un NI2, unas pruebas para saber exactamente en cada área cuál es la edad que mi hijo trae ese atraso maduracional debido a las migraciones y complementarlo con una buena nutrióloga enfocada en trastornos de neurodesarrollo para ver qué tantos nutrientes está absorbiendo, qué tanta nivel de química, de toxina, digamos, hablamos del mercurio, se me fue ahorita totalmente. Lo que los está plomo, que lo tienen mucho los lácteos. Yo tengo pacientes que totalmente le retiran lácteos y la conducta es totalmente diferente. Entonces, ya que se arma, quien en este caso yo como neuropsicóloga, ya que vemos con la nutrióloga, aplicamos pruebas, entonces ya se hace todo, se forma y se les da el diagnóstico a los papás. El clínico está impreso. El diferencial, bueno, está, como yo les decía, ¿por qué tengo autismo? Porque estas son las comorbilidades, esto es lo que hace el diagnóstico diferencial. Tienen que ser algún psicólogo clínico, neuropsicólogo o algún neurólogo especializado en trastornos de neurodesarrollo. No tengo nada en contra, lo respeto mucho, pero hay muchos neurólogos infantiles que no tienen la especialidad en trastornos de neurodesarrollo y se basan en las estructuras cerebrales, porque es muy fácil diagnosticar el autismo con el electroencefalograma, con una tomografía, pero hasta ahí nos quedamos. ¿Qué pasa más atrás? O sea, ¿por qué esas áreas que ya se afectaron con la migración, etcétera, qué están afectando en la cuestión de las conductas de la triada? Dice Adelina Sánchez, ¿cómo interpretamos cuando nos dicen que el niño tiene autismo y TDAH o está mal el diagnóstico? Bueno, pues lo mencionábamos, esas se llaman comorbilidades. ¿Se puede? Claro que se puede. Digamos, acuérdense que hablamos del infinito, ¿no? Hay infinidad de casos donde el niño tiene TDA alterado con un TDA. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de conducta comunicativa, social y motora, aquí él también trae alteración. Hablábamos de las funciones ejecutivas muy fuerte en la cuestión de la atención, pero necesita regularse y es un niño hiperactividad que necesita estar en constante movimiento. Entonces sí sucede y sí se puede y no está mal diagnosticado. Dice Eduardo Rentamosos, dice, ¿y por qué se golpea la cabeza contra la pared? Bueno, esa ya la habíamos contestado al momento, ¿verdad? Dice Joana Silvia, dice, buenas noches, gracias por la información. Rita Ramírez, mi niño fue diagnosticado con retraso global del desarrollo y alto riesgo de TDAH, pero tiene pautas de TDA. El niño fue diagnosticado con retraso global de desarrollo y alto riesgo de TDA, pero tiene pauta del TDA. No sé si al momento de aplicar el diagnóstico le hayan aplicado el perfil sensorial y qué tipo de pruebas, porque sí puede haber comorbilidades. Cuando hablamos de un retraso global del desarrollo, ¿cuáles son las áreas que se ven retrasadas? La motora, la comunicativa y la social. Entonces, un alto riesgo de TDA es porque en la corteza prefrontal tenemos esas funciones bloqueadas, esas funciones ejecutivas. Hay que saber qué edad tiene el niño y qué pruebas requiere para poder englobar o ampliar un poquito más, ¿verdad? Entonces, el riesgo del TDA es ¿por qué? Porque estamos hablando que tiene esa parte de la corteza prefrontal, no precisamente que tenga autismo, pero esa parte hay una inmadurez y hay que ver también cómo fue el desarrollo gestacional, esa parte de la sinaptogénesis y de la embriogénesis del paciente. Dice Claudia Ríos, yo tengo un niño de casi 5 años y no me habla, pero le hicieron estudios y me dicen que no es autismo, pero que en ocasiones se frustra con el ruido muy alto y al cortar el pelo no tolera. Dice. Ok, aquí voy a hacer un comercial.
Tengo una página de YouTube, es el único video que hemos hecho, la verdad no nos hemos atrevido todavía, pero tuvimos una charla con la licenciada Ana Livieri de México. Ella tiene un centro de sensorial. Esa charla, mamá, es porque tu niño trae una alteración sensorial. Entonces los invito a que la vean para que entiendan realmente lo que es un trastorno de procesamiento sensorial y podamos también ir como diciendo, ok, porque se va a escuchar un poco mal lo que digo, vemos TikTok y decimos, ay, sí tengo autismo. Ay, no, no tengo. Entonces nos empezamos a guiar por mucha información que hay en redes sociales, que hay tanta que nos confunde, ¿no? Entonces yo los invito a ver esta charla en YouTube de Clínica Kanner. Clínica Kanner, ahí está el trastorno sensorial, para que lo entiendas el por qué no tolera que le corten el cabello y trae esa hipersensibilidad en el ruido. Yo te aconsejaría que buscaras quien te pudiera aplicar un perfil sensorial para saber exactamente qué áreas están determinadas. Dice Giovanna Silva, ¿cómo podemos ayudar al niño cuando le da una crisis? Ay, me gusta mucho esa pregunta. Vuelvo a lo del video, mamá, las invito de verdad. Eso nos ayuda mucho. Cuando les da una crisis es porque no tienen una flexibilidad. Cuando ellos traen mucha alteración, mucha sobrecarga de información en todas las áreas, en específico de cada niño, ¿no? Entonces, hay crisis y en ocasiones se golpean, se lastiman tremendo, golpean a las mamás. O sea, hemos visto casos muy severos, ¿verdad? Cuando pasan las crisis es así como respirar nosotros como papás, entrar en calma. ¿Han visto, bueno, hablando del cerebro autista, mi libro favorito y mi autora favorita, Temple Grandin? Hay una película hermosa del cerebro autista, se llama Temple Grandin. Ella fue una de las primeras pacientes de Leo Kanner. Mi clínica se llama Kanner porque estoy muy casada con esa teoría del doctor. En esta película, Temple se mete a un herradero de vacas y le pide, bueno, en el libro, en la película también véanla, está muy padre, le pide a la tía que apriete, ella tiene autismo, es mujer, entonces ella siente esa presión. Cuando ella tenía esas crisis, nada la controlaba. Cuando ella se va a la universidad, inventó su máquina para hacer abrazos, porque tampoco toleraba que la gente la abrazara. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ver, primero, un perfil sensorial y saber que a tu hijo le están dando crisis. ¿Por qué? Auditivas, visuales, hay alteración en el registro, en la búsqueda, en qué parte sensorial, porque las crisis son eso, la información que él está recibiendo, al momento en que la procesa, hay una dificultad para modularla, ¡pah! Exploto. ¡Pah! Exploto. Entonces, cuando ya entendamos cuáles son las áreas que necesita, es cuando vamos a poder lograr más la modulación. ¿Qué puedo hacer? Tener un columpio vestibular, girarlo, abrazarlo. Yo, dentro de los métodos ABA, yo manejo de muchos métodos conforme al niño lo necesita, es el método que se le aplica. Pero es tranquilizarlo. A los niños con el espectro, como acuérdense que tienen una debilidad motora, les gusta mucho sentir la presión. Entonces yo les digo hora de apachurritos, ¿no? Estar apachurrando, pero es una apachurro, no de marcar dedos, ¿verdad? Pero sí es tener, vean, observen cómo se marcan mis dedos. O sea, es una presión fuerte, ¿no? Entonces, es calmarme, observar que no haya nada a su alrededor que lo ponga en riesgo. Y si yo me altero junto con él, hay neuronas espejo. Entonces, él se va a alterar todavía más. Yo sé que ustedes me van a decir, es que para ti es bien fácil, porque no es tu hijo, pero tengo como 400 hijos aquí en la clínica que he atendido y que de veras, gracias y afortunadamente, no ha pasado a mayores, pero tenemos casos muy severos. Es primero ver qué le genera la crisis. Entonces, ya le dio una crisis, a lo mejor en ese momento no te vas a dar cuenta, pero cuando empiezas a aprender a observar a tu hijo, cuando te llenas de información sensorial, vas a entender por qué le da y lo puedes ayudar. Dice Consigna, dice Romentiana. Buenas noches, gracias por la información. Ahora entiendo más sobre el autismo. Muchas gracias, Romani.
Julia Cruz dice, ¿el ácido fólico puede evitar el autismo? ¿Tomarlo meses antes del embarazo? Gracias. No, no podemos decir el ácido fólico antiautismo, ¿verdad? Pero sí nos ayuda mucho a evitar que al momento, escuchemos esto, de que haya las migraciones, la sinapsis, la sinaptogénesis, todo, tengamos menos probabilidades de que exista un trastorno, es decir, una alteración de cualquier tipo. Por eso es muy importante tomarlo. Dice, ¿qué es? Calcio. Es una información, el nombre. Es una información muy completa y clara. Así es. Carmen Paz dice, muy buena plática, felicidades. Gracias, Carmen, saludos. Dice, respondí muchas preguntas que me realizaba. Enzo dice, gracias por compartirlo. Dice Fernanda, ¿quién da el diagnóstico clínico funcional y diferencial? Bueno, ya respondimos ahí esa pregunta. Así es. Katy dice, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre autismo y una disfunción cortical cerebral? Que la parte en la disfunción cortical cerebral está dañado, digamos, de esta forma, o se ve interrumpido, o se ve inhibida la parte intelectual, la parte cognitiva. En la disfunción cortical cerebral estamos hablando que nuestras memorias de trabajo son a corto plazo, estamos hablando que tenemos debilidad para la retención y la atención y la concentración. Entonces, esa disfunción nos limita, nos va atrasando un poquito más. Y no está la tríada aunada, o sea, estamos hablando en la parte comunicativa, porque la comunicación no es el habla, la comunicación es lo que engloba también la parte cognitiva. Dice Jessie, hola, buenas noches, mi niño tiene 4 años, autismo nivel 2 en Teletón y nivel 1 en el hospital. Su medicamento no le funciona, cada vez es más agresivo, ¿cómo puedo ayudarle? Pues, para empezar, hay que ver qué medicamento se le está dando. La risperidona muchas veces los altera más. Si no tenemos un buen diagnóstico, puede generarlo. Aquí tendrías que trabajarlo directamente con el neurólogo, cuál es el medicamento que se está tomando y sugerirle al neurólogo que se apliquen los perfiles sensoriales. Si él no lo está aplicando, si en el CRE no lo aplicaron, buscar una parte donde lo puedan aplicar. Tristemente, bueno, al menos en mi estado, sabemos, yo creo en la mayoría de la parte de la República y a nivel mundial, son pruebas costosas, son pruebas muy costosas, pero ¿qué es lo que ustedes como despertando del autismo están buscando, ¿no? Que se abra y que esta voz suene más fuerte. Esperemos que el gobierno pueda llegar a escucharnos más, pero sí yo te sugeriría que buscaras quien te le aplicara tanto el perfil sensorial como un alimentario, porque la alimentación es la fundamental, la alimentación es lo que nos va a detonar cómo te regules. ¿Cómo te sientes tú cuando se pasa Navidad, como ahorita que pasó Semana Santa, que andamos bien indigestos, intoxicados, andas de mal humor? ¿Cómo te sientes tú cuando no comes? Entonces, cuando sensorialmente traemos una alteración, hay niños que no nos hacían, porque sensorialmente, ya voy a meterme a otro tema. Ayer les dije que a mí me dejan aquí y me quedo horas. Sensorialmente no nada más son los 5 sentidos que conocemos, ¿sí? Son 8. Entonces, el interoceptivo, depende del autor, el interoceptivo nos dice hasta dónde comer, hasta dónde no. Entonces, si hay una alteración para modular la información o procesarla, o siempre voy a tener hambre, creo que tengo trastorno sensorial, o siempre voy a tener hambre, o no sé si tengo hambre, si quiero ir al baño, si tengo un cólico, no lo diferencio. Acuérdense de algo bien importante hablando de la etapa infantil. La mayoría ahorita son niños los que estamos viendo porque es donde más se detecta. Somos adultos y se nos olvida que fuimos niños. ¿Cómo va a responder un niño en esta parte
agresivamente, pero no sabemos si es porque tiene hambre, porque está irritado. Tú sabes que tienes un cólico o tú sabes que traes gastritis, tú sabes que ya te va a llegar tu periodo, tú ya te conoces tu cuerpo, tú modulas. Ay, viene un gas en mí, lo modulo, ¿no? O sea, tú modulas. El niño no, el niño está aprendiendo. Entonces, por eso es muy, muy importante, le recalco, lo sensorial y lo alimentario para poder llegar a quitar todas esas partes. Aquí estoy. Dice, una pregunta. Si un bebé es muy inteligente o muestra conductas muy despiertas de su edad, ¿es posible que se desarrolle un síndrome de autista? Pues no es posible porque no, lo corrijo un poquito, es un trastorno, por eso no puede desarrollar un síndrome, ¿verdad? Y claro, bueno, es que está diseñado en el DSM-5 a nivel mundial, o sea, es un trastorno. Cuando el bebé es muy inteligente, muestra conductas despiertas para su edad, pues ahí también, acuérdense que mucho también es malo, ¿verdad? Digo malo en el aspecto de que no es bueno para un bebé sobreestimular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También aprender a regularlo. Ahí está. Dice, ah, no, mi niño tiene inmadurez cerebral y retraso y apenas me dijeron que tiene actitudes autistas. Veo muchas señales que sí tiene apenas, está empezando a hablar muy poco. Mi niño sí duerme bien. Pues sí, aquí tendríamos que ver cómo fue tu desarrollo de la embriogénesis, cómo fue tu desarrollo gestacional, por qué tienen la inmadurez cerebral. Y hablar de inmadurez cerebral, ver la tomografía en cuáles son las áreas dentro del cerebro que se están afectando. Si tiene estas conductas, es muy seguramente porque a nivel del cerebelo, de amígdala y de la corteza frontal hay alguna alteración, ya sea de esa parte que no sé yo logró llegar a la maduración. Dice María Méndez, dice, mi hijo tiene 5 años, es autista, no habla, puede hablar. Si es un autista no verbal, se tiene que ver la condición de cómo está su desarrollo en la cuestión comunicativa. No te puedo asegurar que tu hijo hable, pero sí se puede comunicar. Necesitas ver el expediente clínico, digo, son preguntas, me encantaría poderles dar la respuesta exacta, pero se tiene que ver cuál es el desarrollo que tu hijo está teniendo para poder diagnosticar y aún así decirte, o sea, trae posibilidades, ¿verdad? Entonces, hay que ver también cómo está esa parte de su desarrollo de las evaluaciones clínicas. Jan Camo. Mi hijo tiene autismo en grado 1. La maestra me dice que el avance se tiene mal comportamiento. No quiere trabajar y un día lo tuvo que sacar del salón porque empezó a hablar malas palabras. Él ya tiene 7 años. Ok, aquí estoy tratando de formular la pregunta de esta oración. Pues muy probablemente algo lo está alterando, digo, no muy probablemente, algo lo está alterando dentro del aula, ya sea alteraciones de sonido. Acuérdate de los insultos ambientales. Y los insultos ambientales los quiero mucho, yo también soy maestra, pero muchas veces no tenemos las herramientas. No tenemos las herramientas, no es culpa de la maestra, de verdad. Entonces, el no tener la información o la herramienta, nos convertimos en bloqueos para ellos y por algo él está gritando que hay una frustración. Dice Karen Hernández. Muchas gracias por tan importante información. Me han ayudado mucho para crecer más profesionalmente. Muchas gracias, licenciada Karen. Ella también es parte de nuestro equipo de Clínica Canner. Un saludo. Denise Delgado García dice, buenas noches, ¿cómo se puede hacer cuando le llamo la atención? Dice, enseguida ella se intenta dar palmadas a la cabeza. Ok. Bueno, para empezar, hay que ver el ambiente donde estamos al momento de llamar la atención. Cuando tú llamas la atención, si yo te digo, niña,
Entonces, ¿qué haces? Reactivo, reactivo. Hay una reacción a nivel cerebral, ¡pum! Explotó químicas. Acuérdate que estoy generando una información. Acuérdate del cablecito. Entonces, si no hay, está algo ahí, me altero. Es en la parte motora sensorial. Entonces empieza a golpear porque necesita regular lo que tú ya le alteraste. Si tú ya alteraste, tú vas a un concierto y necesitas regularte porque estás viendo a tu superartista favorito, ¿no? Entonces lo mismo es, estás concentrada, ¿qué pasa cuando te despiertan así de cómo te levantas, ¿no? Lo mismo pasa, entonces hay que regular o ver que, porque le estás, no es llamar la atención, le estás rompiendo el satisfacer algo que ella está haciendo, entonces es como, me estás cortando. Entonces hay que ver cómo estrategias tienes que utilizar para que ella evite esas. ¿Qué tengo que hacer? Pues retirar, distraer, ¿verdad? Dice Esquivel. Mi hija es paciente de la licenciada y tengo fe de que mi hija va a hablar. Ay, Fabi, ya, vamos avanzando mucho. De hecho, Fabi, voy con permiso de la mamá de Fabi, es uno de los casos más especiales, bueno, todos son especiales, pero voy a presumir un poquito a Fabi, autismo grado 3 en su inicio, y la mamá de Fabi es una persona muy dedicada, digo, todas lo son, pero ella ha cuidado muchísimo la alimentación. Yo le estoy insistiendo para que hagamos un podcast y nos comparta la mamá de Fabi el cambio total que ha tenido con Fabiola en su alimentación. Entonces, vamos poquito a poquito. Muchas gracias por el mensajito. Dice Lady Esther Guerrero García. Buenas noches, gracias por tan gran información. Mi hijo tiene 27 años y está hoy entiendo un poco más. Gracias, va a ustedes, mil gracias, dice. Julia Cruz dice, tengo una hija de 5 años autista leve, se le facilita hablar en inglés, en español es muy poco, le molesta el ruido, es selectiva con la comida y ropa, aún usa pañal, dejó muchas conductas autistas con terapia, gracias a toda la información que nos brindan para entenderlo mejor. Natalia MB, bueno, adelante. No, Adelante. dime. La iba a Sí, leer. buenas noches. ¿Es necesario llevar a un niño de 6 años a un terapeuta ocupacional? Mi hijo está en fono una vez a la semana. 6 años. Me imagino que tiene trastorno del espectro, ¿verdad? Y en la terapia ocupacional es súper importante, tanto ocupacional como la ergoterapia, porque determina toda la actividad sensorial. Dice Isabel Vallarta, mi hijo tiene 2 años y el psicólogo dijo que tiene probablemente autismo. Le remitieron a terapia ocupacional y de lenguaje. ¿A qué otros especialistas lo puedo llevar? Es recomendable asistir con un neuropsicólogo en su primera instancia. Si no hay dentro de donde están o cerca, algún psicólogo clínico o infantil que tenga la certificación y especialidad de las aplicaciones de baterías. Pamela Yamila, desde buenas noches. Hablo de la alimentación en el embarazo, pero ¿hay alguna dieta específica para ellos, como la de celíacos o eliminar ciertos alimentos para avanzar en su desarrollo o lenguaje? Claro que sí. Bueno, no nada más nuestra. Muchas de las nutricionistas especializadas en el desarrollo gestacional alimentario tienen dietas diseñadas específicamente para ello. Román Núñez dice, mi nieto de 5 años tiene autismo nivel 2 y el mayor probablemente que tengo con él es con su alimentación, solo quiere comer tortilla y dulce. ¿Cómo lo puedo ayudar para que coma como se debe? Buscando una terapia de integración alimentaria. Generalmente la brindan los terapeutas ocupacionales certificados en nutrición o alguna nutrióloga especializada en trastornos del neurodesarrollo.
Ezequiel, estoy agradecida con Dios de tenerla en mi camino, dice. Igualmente, mami. Noemi Flores, ¿qué pruebas para usted es la mejor? Mira, hay infinidad de pruebas, pero lo que yo te puedo decir es que no es la prueba, sino es el paciente. No para todos los pacientes funcionan las mismas pruebas. Algunos pacientes puede ser funcional el A22 con el ADR. En lo personal, a mí me gusta mucho aplicar el IDR-Rivier, CARS, MCHAT, todas las pruebas. Ay, siempre se me olvidan los autores. Aquí, de las pruebas de Cohen. A mí me gusta mucho porque te permite más el acercamiento real. Entonces, no hay como que esta me encanta. Digo, siempre como especialistas te apasionas más con algunas pruebas, pero siempre tenemos que saber que no todas las pruebas son para los mismos pacientes. O sea, cada paciente es diferente, entonces sí son muy iguales y tú puedes ver el diagnóstico y es igualito y hasta ves el expediente y casi que le cambias el nombre al momento que lo lees y ves al niño, puede pasar. Pero tanto hay un polo opuesto y hasta pueden ser hermanos gemelos, cómo te puede cambiar. Entonces, las pruebas, para un buen diagnóstico, yo creo que es a lo que Noemí nos quiere preguntar, si es especialista o mamá, siempre tiene que ser aquella prueba que te acerque al papá, que te acerque a la escuela, que te permita conocer el contexto, no necesariamente que tú vayas, porque si tú vas alteras la relación dentro de la escuela, y ya que lo conoces, te traes los cuestionarios, empiezas a ver, conoces al niño, lo pones a jugar porque es terapia de juego, juegas, platicas, lo ves, interactúas, trabajas con el niño, observas todas las conductas de las baterías y luego vuelves a traer a papá y ahora sí siéntense, vamos a platicar y empiezas a aplicar un CARS, un MCHAT, una 2.2, el que tú quieras, pero tú ya conociste al niño, entonces tú ya tuviste esa conciencia de ver que lo que los papás te están diciendo está pasando o cuál es la percepción que el papá tiene. Entonces, eso es lo que yo te puedo dar como respuesta sobre las baterías. Dice Lady Esther, dice, ¿por qué se ve más el autismo en niñas? Bueno, a nivel mundial está más diagnosticado en los niños que en las niñas. En la cuestión aquí yo creo que sí, no sé de dónde nos está escribiendo, pero a nivel mundial y toda la información, yo creo no me vas a dejar mentir, es más detectable, no que se dé más, es más detectable en niños que niñas, porque las niñas tendemos a tener más conductas imitativas y adaptativas que los niños. Yo hago el chiste de que las mujeres nos adaptamos a todo. Así es. Pasamos desapercibidas en esa área. Sí. Medalín Villagómez dice, hola, buenas noches. Es la primera vez que las veo, dice, y se me hace muy interesante la información. Me gustaría más información para llevar a mi hijo con usted, doctora. Espero y me llegue a contestar. La veo desde Atlanta, Georgia. Pues puede decirle de una vez cómo la puede contactar por aquí. Claro que sí, tenemos pacientes que también están hasta en Canadá. Ahí está Marcela. Bueno, pues igual aquí está, no sé si está mi página, Clínica Canner. Está Clínica Canner, me puede enviar un inbox y ya de ahí las asistentes lo determinan. También hacemos consultas online. Perfecto. Otra pregunta por ahí ya. Ahí está. Perla García dice, así es mi hijo, justo como lo menciona, mi hijo tiene TDAH y autismo 3. Está medicado con metilfenidato y risperidona y la verdad sí le ha funcionado mucho. Tiene más contacto visual y más atención y ya habla más. Pamela Yamila dice, buenas noches, ¿hay estudios en relación a la alimentación en el espectro? Así es. Así es, de hecho, bueno, como les dije, aquí está una mamá que nos está viendo, que ella se enfocó en eso. Hay muchísimos estudios, muchísimos. De hecho, hay un manual muy padre sobre la alimentación del TEA que con gusto les voy a compartir aquí en Despertando por el Autismo. Me recuerdas, ahorita te lo envío. Hay un manual padrísimo, igual pueden mandar inbox a la página
de Clínica Kanner y se los podemos compartir, ¿verdad? Con autorización de la nutrióloga. No ella es la autora, pero es parte de lo que estamos manejando. Igual ella también da consultas online, la licenciada Marisol Valero. Ella está trabajando la terapia de integración alimentaria, por ahí empezamos también online con unas nutriólogas en Querétaro. Entonces, igual manden un mensajito, un inbox y con gusto les compartimos ese manual, que es específico para papás. Keila Neira dice, ¿el perfil sensorial es realizado por un terapeuta ocupacional? La mayoría de las veces son quienes tienen el perfil para aplicar, pero también en mi caso, como neuropsicóloga, estoy certificada en el WINIDUM, pero sí es muy importante y qué bueno que haces esta pregunta. Los terapeutas ocupacionales son quienes tienen estas herramientas para poderlos aplicar y si estamos hablando de que una persona te lo aplica, no sé si se alcance a ver, que tengamos la certificación del perfil sensorial. Para que tengan el conocimiento. Sí hay quienes lo pueden aplicar siempre y cuando te muestren su certificación. Pero sí los terapeutas ocupacionales son los óptimos para aplicar. Gestil dice, y a veces duerme y a veces no. ¿Cómo puedo entonces ayudarlo? Primero tendríamos que tener ahí en estas cuestiones, tener si ya tienes una valoración neurológica, ver cómo está la alteración del sueño, si hay alteraciones en la fase N1, N2, ver cómo está esa alteración para que el doctor te pueda guiar a recomendarte algún tipo de suplemento que en este caso pudiese ser la melatonina, pero no se la puedes tú automedicar, tiene que verla un neurólogo. Muchas gracias por decir eso. Sí, es algo que les aconsejamos mucho a los papás, natural o no, siempre tiene que ir con indicación de médicos, de preferencia su neurólogo, su pediatra. Geraldine Victoria dice, ¿qué hacer si mi niño no tolera la música en el salón? Grita y hasta entra en crisis, pero ya cuando va de salida le ponen una canción y no llora, va tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando? Dice. Yo sí Pues sé. simplemente, mamá, hay una alteración ahí muy fuerte, ¿verdad? Algo está pasando dentro del aula que lo altera sensorialmente, que lo irrita, que esa parte motora lo está haciendo que tenga la crisis, porque me decías que se ponía, no, si entra en crisis. Entonces está teniendo una alteración porque los factores, pues simplemente la hipersensibilidad, aquí podemos trabajar con los aisladores de sonido, observar qué está pasando, cuánto tiempo va, estadías de tiempo y empezar a trabajar una terapia cognitiva, conductual y sensorial con él. Katy Favela dice, mi niño tiene autismo de leve a moderado, tiene 5 años, aún no habla y el foniatra me dice que debe asistir a una escuela regular, pero el neuropediatra dice que debe de ir a una escuela para niños autistas porque aún no controla su interés. Pues mientras no controles esfínteres, en las escuelas regulares no lo pueden tener por el simple hecho de que se puede poner en riesgo tanto el docente como el paciente. Así es. Dice Mary Mar, dice, hola, disculpa, fue diagnosticado hace 3 meses, pero no me han mandado nada de esas pruebas. Solo me dijeron que le haga electroencefalograma, resonancia magnética. ¿Dónde se lo diagnosticaron, mamá? Hace 3 meses, pero no me han mandado de esas pruebas. Ok, ya entendí. O sea, cuando lo diagnosticaron, solo le pidieron electroencefalograma y resonancia. Recuerden lo que les dije ahorita, muy importante. Un neurólogo, al ver los estudios, las imagenologías que estamos presentando, ellos pueden determinar que está presentando un espectro. Las pruebas reales son para diagnosticar el diferencial y el funcional, es decir, cuáles son las conductas de esa triada que está teniendo mi niño. María Méndez dice, buenas noches, mi niño es autista, duerme muy bien, come bien, no es selectivo y tiene 5 años y no habla. ¿Podrá hablar? ¿No le molesta el ruido? ¿Me puedes decir un especialista, por favor? Pues como lo comentaba, ¿verdad? Con un neuropsicólogo,
te pudiera decir exactamente qué pruebas determinantes o con alguna logópeda especializada en trastornos de neurodesarrollo puede darte esas determinaciones. Gabriela Polanco dice, buenas noches, soy de Guatemala, bendiciones. Yo tengo 2 niños de 3 y 4 años autistas, pero no comen casi nada y no sé qué hacer, la verdad. Económicamente me cuesta un poco por el coato de terapias, se me hace difícil que lleven, dice. ¿Me podrían orientar qué debe de hacer en casa, ya que he probado de muchas maneras alimentación? Lloran mucho, dice. Híjole, pues es que tendríamos que ver el caso y pues sí, trabajar totalmente una terapia alimentaria, porque si está teniendo esas alteraciones es porque hay alguna cuestión intraceptiva, perdón, que está ahí alterándolo a él, por eso está relacionada a la cuestión alimentaria. Victoria Medrano dice, muy interesante la plática, licenciada, saludos. Un abrazo, Victoria, también parte de nuestro equipo. ¿Alguna pregunta más por ahí? Creo que ya son todas. Son todas. Por aquí. Uh-huh. Las preguntas que me llegaron por acá, licenciada, pues ya las contestó todas. Sería repetir la información. Estuvo muy bien, la verdad, la charla, muy informativa, demasiada información y muy buena, la verdad. Creo que nos estuvo entreteniendo y con ganas de más información. Estuvo muy clara, muy entendible. Muchas gracias por esta plática. Ojalá podamos volver a trabajar y que no sean nomás 1 hora y 40 minutos, sino que se extienda un poquito más, porque la verdad que nos hace falta toda esta información. Nos hace falta aprender muchas cosas. No sé si quiera agregar algo. No, Cari, la verdad, muchas gracias a ustedes, por el acercamiento. Yo, la verdad, la sigo de tiempo atrás. Entonces, digamos que es esa necesidad de establecer el conocimiento. Yo vivo todo el tiempo investigando, en ocasiones siento que no sé lo suficiente, muchas veces me equivoco, muchas veces tengo errores en la información, pero lo importante cuando las vi es decir, necesitamos trabajar en conjunto, en equipo, porque hay mucha información que está alterando, que nos está alterando. Entonces, ahora sí que tenemos, como dicen ahora con el eclipse, con los celulares que se van a saturar, así estamos ahorita saturadas de esa información, ¿verdad? Eclipsamos la situación, estamos generando esas energías. Así es, dice. Medaline dice, ¿sí nos podría dar información de dónde está su clínica? Gracias. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en la capital. Es en la calle Hidalgo, 2234, unidad habitacional Francisco y Madero. En las páginas es Clínica Kanner, Facebook, Instagram, TikTok, estamos ahí, YouTube. Les comento que tenemos ahí este video está muy padre, de verdad, la licenciada Ana Olivieri también, o sea, nos dejó con muchas ganas de más, por ahí estamos pendientes de seguirlo, pero es muy importante que veamos también y lo definamos. Así es. Dice, ¿me recomienda leer algún libro? El primerito que yo sí me encanta es El cerebro autista de Temple Grandin. Si lo necesitan por ahí, lo ocupan, por favor, comuníquense con nosotros, ya sea por inbox o hay teléfonos en la página Despertando el Autismo y con mucho gusto se lo proporcionamos. Lo tienen digital, padrísimo. Así es. No sé si tengan también el digital, el del corazón autista de Leonardo. Creo que sí. Es que tenemos varios libros que nos han... Sí, ese libro de Leonardo Farfán está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Por favor, vayan y busquen a Leonardo Farfán. Escúchenlo, léenlo, les va a encantar, van a aprender mucho. A él ya lo tuvimos en una charla aquí con nosotros en julio del año pasado, fue del año antepasado, y en una segunda ocasión lo volvimos a tener
con nosotros en un congreso que también fue el año pasado. Búsquenlos ahí en los videos en Despertando el Autismo. La verdad que se van a quedar fascinados con Así Farfán, es. la A mí verdad. siempre cuando me dicen, me recomiendan un libro, siempre he dicho que los libros nos llaman. Entonces es como que del que sientas tú y te enamores de ese título, es el que te recomiendo que empieces a leer. Así es. El Pues dice, libro, muchas dije, gracias. es El cerebro autista de Templen Grandin. Así es, así es. Dice, muchas gracias por su respuesta, bendiciones, en especial porque recién iniciamos este viaje, Isabela Vallarta Rodríguez dice. Ok. Pues bienvenidas. Pues Yo estoy convenciendo a este trío de chicas superpoderosas de allá de Sonora para que hagamos un podcast, una charla en YouTube, porque también queremos escuchar los especialistas, cuál es el trayecto de ustedes como mamás, cómo se ve del otro lado del escritorio, del consultorio, ¿verdad? Cómo vivimos toda esa parte del duelo, porque es un duelo. Entonces, ojalá podamos ponernos de acuerdo para muy pronto poder tener ese tipo de información para los papás, porque ahorita que leo eso, vamos iniciando este viaje. Es, podemos tener miles de especialistas, pero siempre lo he dicho y se los digo a mis papás, no hay mejor terapeuta y especialista que ustedes como papás que inician este proceso. nosotros lo comentamos de esta forma. Nosotros somos los que conocemos a nuestros hijos. Así Nosotros es. los tenemos las 24/7 de la semana. Entonces, si hacemos equipos con los profesionales, vamos a hacer un super avance con nuestros hijos. Van a dar pasos agigantados. Pero para eso, pues tenemos que ponernos en equipo, hacer una red entre todos. Un Y pues trabajo el papá, interdisciplinario. así es, Así es, así Keri, es. pues muchísimas gracias. La verdad, gracias a todos por sus comentarios. Espero que haya quedado clara la información. Repito, esta Claro. información fue tomada de varias fuentes, informativas, investigaciones científicas. Hablábamos desde 1902 está esta parte, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y pues espero que podamos pronto estar por aquí de vuelta. Cuente con nosotros para ese podcast, claro que sí, nos ponemos en contacto, ya tenemos nuestros números, entonces, pues muchas gracias una vez más, la verdad nos encantó la charla, ojalá hubiera durado un poquito más, pero podemos seguir con otra charla más adelantito, ponernos de acuerdo también. Y pues no nos queda más que agradecer a todos los que estuvieron presentes, esperamos que les haya gustado mucho. Cualquier duda, pues ahí estamos, los datos de la licenciada y de la clínica se los vamos a estar poniendo en comentarios. Igual si necesitan un poquito más, nos pueden mandar mensaje en inbox o por los teléfonos y se los contestamos con mucho gusto. Nos vemos el día de mañana con la última charla que tenemos en este ciclo de conferencias, Manos a la Obra por el Autismo. Nos vemos. Bye bye. Bonita noche. Igualmente, gracias, Cari, gracias, chicas. Nos vemos. Bonita noche. Muchas gracias, licenciada Mari.